Están los mercados cayendo en pedazos luego del anuncio de que todos los países del mundo van a tener aranceles, todos los que tengan comercio con los Estados Unidos. Fíjese, contrario a lo que pudiéramos pensar, México no paga aranceles, no, sí paga. Solamente se han incrementado y se van a incrementar en lo que determine el día de mañana Donald Trump. Hoy dicen, no, es que vamos a tener una recesión. No. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se ha quedado dormida y ha estado preparando las acciones que se presentarán en un paquete completo. Incluso los autos que vienen de Asia se podrían fabricar aquí, lo dijo en la conferencia de prensa matutina. Esto es en parte una respuesta, pero Gerardo Esquivel, economista, dice, pagamos aranceles como con la producción que tenemos, no es algo nuevo para nosotros y podría sonar algo disruptivo como es Donald Trump. Ahora, el presidente de la Canaco en la Ciudad de México dice, no, Donald Trump no es amigo de nadie, y eso, en ese sentido creo que tiene razón. Así es que se vienen los aranceles para todos. Muy bien, todavía hay negociaciones allá en los Estados Unidos, todavía está en contacto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su par, que la verdad no han querido entender y ya están perdiendo. Estamos hablando de trillones, ¿no? Allá le llaman trillions, lo que son aquí billones de dólares. Pero bueno, eso es lo que ellos han determinado. ¿Cómo está el asunto este? Bueno, pues que dice Donald Trump, todos. Al son que me toquen baile, usted me pone aranceles, yo también se los pongo. Así que el impacto no se hizo esperar. Los 3 principales índices bursátiles abrieron la semana con caídas pronunciadas, aunque hasta ahora se tratan de recuperar. Sabemos que va a ser una constante que va a estar hasta el próximo miércoles. Y lo vimos, Natalia, definitivamente cerrar en ese mixo es buenas noticias para cómo amaneció el día de hoy el mercado. Ahora, lo más llamativo es cómo este anuncio contradice lo que habían venido comentando algunos de sus propios funcionarios. Por ejemplo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hablaba de una lista específica, como dices tú, Natalia, aquí llegamos a especular quiénes estarían en esa lista. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, también comentó acerca de posibles países. Natalia, ¿qué cambió ahora, o mejor dicho, por qué tú crees que el presidente tuvo que decir, no, señores, aquí no hay lista, aquí, como decías tú, al son que bailemos, ¿cómo es? Al son que me toquen bailo, palabras traducidas por Natalia para Donald Trump. Bueno, es que el cambio realmente es de escala y sobre todo de enfoque, porque pasamos de un ajuste que era dirigido a un movimiento masivo de política comercial y esto, por supuesto, genera incertidumbre. El mercado no reacciona solo al qué, sino al cómo y sobre todo al cuándo. Y en este caso, la falta de claridad, que siento que ha sido como el enfoque mayor, no tenemos claridad a 2 días y no sabemos qué va a pasar, es realmente una forma de sembrar dudas, de temores también sobre una posible guerra comercial generalizada. Yo también pienso como que está aplicando el dicho de confunde y reinarás. Bueno, es parte de lo que se ha dicho en diferentes medios de comunicación. Ahora Donald Trump está en su segundo periodo, no quiere perder, no quiere que lo pierdan de vista sus electores, pero a estas alturas una buena parte de la población, el 60% de los estadounidenses no aprueban sus políticas, y esto debe dolerle, aunque no se va a detener. Va a negociar, eso es una realidad que va a tener que negociar. Los tigres asiáticos ya se unieron, ¿no? Y México, ¿no? Pues México también tendrá que buscar sus propios derroteros económicos con la finalidad de que no caiga el empleo, de que se mantengan las buenas finanzas, y eso lo debe esperar Estados Unidos, aunque hay buena relación y que el comercio en una mayor parte se realiza con los vecinos del norte, pues también tendrán que ser flexibles a la hora de aplicar aranceles. Ya es el día de mañana cuando lo anunció Trump. El tema de los aranceles, como si nosotros no pagáramos como país aranceles, pero el presidente de la Canaco en la Ciudad de México, aquí lo tiene usted en pantalla, Vicente Gutiérrez Camposeco señaló esto. Yo creo que los Estados Unidos no son nuestros amigos, no son amigos de nadie. Entonces nosotros tenemos que plantear nuestras propias estrategias, y por eso hemos llegado a ser la 12ª economía del mundo, no por los Estados Unidos. Y lo que tenemos que hacer es lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, China la semana pasada tuvo una cumbre de negocios con los 40 capitales más importantes del mundo para plantear hacia los próximos 30 años el desarrollo industrial y empresarial de China. Entonces yo creo que primero Trump es un negociador duro, es un negociador compulsivo, y creo que estamos
enfocando de manera equivocada el esquema. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, y fue mi propuesta de anoche, es aquellos sectores, como el caso de la industria automotriz, que se van a ver afectados. Nosotros, al final de cuentas, ese 25%, de acuerdo al grado de integración de los autopartes norteamericanas, será en promedio entre el 13 y el 15. Entonces, si nosotros como gobierno, yo no soy gobierno, pero si el gobierno de México y los empresarios nos ponemos de acuerdo, pues vamos dándoles un apoyo temporal para que puedan bajar sus precios y no le impacte a sus clientes en los Estados Unidos y ir planteando diferentes escenarios. Y por otro lado también tenemos que empezar perdimos 30 años después de haber negociado el Tratado de Libre Comercio en el 93, que entró en vigor. En 94, ya no se hizo nada en infraestructura, puertos, aeropuertos. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que bailar al son que nos toque Estados Unidos. Nosotros tenemos que bailar al son que toquemos nosotros en función de una planeación estratégica de Estado de largo plazo. Bueno, esa es parte de lo que dice Vicente Gutiérrez Camposeco, el presidente de la Canaco en la Ciudad de México. Decía usted, nosotros pagamos impuestos como país. El economista que es ex subgobernador del Banco de México lo explicó así, porque luego tenemos la idea de que nosotros no pagamos aranceles. No, sí los pagamos. Y eso incluye a México, de tal manera que nosotros hoy en día, las exportaciones que hacemos de este tipo de productos ya pagan un 25% de arancel, con todo lo que eso implica para la industria respectiva, acero y aluminio. Y luego además, recordemos que aunque anunció en marzo que iban a entrar en vigor los aranceles generalizados y decidió unilateralmente, mediante un anuncio que hizo, que iba a eliminar de ese arancel a los productos que entraran a Estados Unidos bajo el contexto o el paraguas, digamos, lo administrativo del acuerdo de libre comercio que tenemos México, Estados Unidos y Canadá, y que eso parecería, y mucha gente hoy en día cree que en México no pagamos aranceles, en realidad sí pagamos aranceles de muchos productos, porque es extraño quizá para mucha gente saber que aunque tenemos este acuerdo de libre comercio, no todos los productos caen bajo el paraguas del acuerdo. Y la razón es porque los acuerdos de libre comercio que hay en el mundo establecen una serie de prerequisitos para que pueda, digamos, beneficiarse del acuerdo. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que es crucial para todo el acuerdo de libre comercio mundial, que es lo que se llaman las reglas de origen. Las reglas de origen son qué contenido debe producirse localmente para poder beneficiarse. Eso es para que se beneficie la región en realidad y no llegue alguien con un producto que trajo, digamos, prácticamente ensamblado, digamos, de Asia, sí, le pone aquí una cajita y ya lo puede exportar sin arancel. Entonces, para que eso no ocurra, se establecen con mucho cuidado reglas de origen. Y esas reglas de origen lo que dicen es, se puede beneficiar del acuerdo siempre y cuando tenga un contenido mínimo. Y hay muchas cosas que no tienen ese contenido mínimo y entonces, pues en principio no se benefician del acuerdo, pero se benefician de otra característica del sistema comercial mundial que se conoce como la cláusula de la nación más favorecida, que básicamente lo que dice es, si alguien tiene un acuerdo y le cobra una tarifa baja con otro país, el resto de los países que somos parte del sistema mundial comercial podemos beneficiarnos de esa baja arancel. Entonces, muchas cosas que se venden entran por esa vía y no entran bajo el acuerdo de libre comercio como tal. Eso implica, para propósitos prácticos, que la mitad de nuestras exportaciones están pagando arancel en este momento. Y eso es muchísimo, es muy disruptivo, le afecta mucho a las empresas exportadoras mexicanas. Digamos, no son las disrupciones que se anticipaban si se hubiera generalizado, pero sí son importantes y para muchos sectores es muy importante. Entonces, Trump está generando esta incertidumbre, para México nos está cobrando arancel y eso está generando en Estados Unidos en particular una gran preocupación, que el reflejo más claro es la caída de las bolsas de valores, que más o menos, para que la gente sepa, perdieron 10% en los días posteriores al anuncio de los aranceles, y 10%, se dice fácil, pero son 5 millones de dólares, para que tengamos una idea. Es muchísimo dinero. Bueno, son 5 trillones. Ahora, Donald Trump ha estado, bueno, pues está en su papel, en su función disruptiva, pues no es amigo de nadie, eso es obvio.
está en función de sus propios intereses como país. Tienen razón, pues es su país al final de cuentas. Dicen, ¿y por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado? No, sí, de hecho hay planes y hay proyectos. Y si no, escuchemos un poco de lo que dijo en la mañanera. O sea, vamos a seguir negociando con Estados Unidos, pero no es el único. Así lo dijo, sí, claro que hay planes. Así lo dijo la presidenta de México. La mayoría de los automóviles que se producen en México, por ejemplo, son para exportación. Pero muchos de los autos, lo platicaba el otro día, que se venden en México, autos compactos, que son más populares, de precios más bajos, se fabrican en China y se venden en México. Pues obviamente a nosotros nos interesa que esos vehículos se fabriquen en México para fortalecer la economía nacional y la producción nacional y el mercado interno. Entonces nosotros, nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México, hay que esperar, porque sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan, entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse. Pues es el Plan México. No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Entonces, sí tiene que haber en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril. Bueno, ahí tiene lo suficiente. Si los autos que vienen de China, por ejemplo, se fabrican en México, estamos hablando de armadoras de autos monstruosos, estamos hablando como por ejemplo BYD, le dicen algunos, BYD, como le quiera llamar, en lugar de que los traigan ya hechos, los arman en México, pues eso compensaría cualquier situación que se presente con los aranceles, que no está descartada, lo dijo la presidenta de México. O sea, para que los que dicen, no, es que no tenemos que hacer, claro que podemos hacer muchas cosas, y esto la presidenta de México lo defiende con uñas y dientes, es decir, si nos vas a pegar por este lado, nosotros podemos dejar de traer vehículos completamente armados a que se instalen aquí plantas armadoras, que ese es el leer entre líneas, y que se ensamblen totalmente en México. Hay la tecnología, hay la mano de obra calificada. Si a ti ya no te parece ser nuestro principal socio, pues vamos a buscar otros mercados sin dejar de colaborar con los Estados Unidos como un país vecino con el que se tiene cierta integración económica, pero que no se puede depender toda la vida de ellos. Yo creo que hasta es el momento en que México deje la paternidad, económicamente hablando, por supuesto, y en ese sesgo, en esa línea, mejor dicho, de soberanía, también se busquen otras opciones, que no sean propiamente pues las que propone el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está en su derecho, sí, pero también va a enfrentar situaciones que van a plantear otros países, en este caso México. Canadá ya hizo lo propio, está contra las cuerdas, pero lo va a hacer. Bueno, a ver cuánto duran y cómo se negocia. La presidenta dará a conocer el 3 o el 4 de abril el paquete de respuestas a los aranceles de los Estados Unidos. Estaremos, por supuesto, muy atentos, muy atentos.